Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Amén. Amén. Que te cubra por su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra por su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Amén.
Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura, un pasaje muy hermoso. Espero que este texto de la palabra de Dios pueda ser de mucha bendición para ustedes. Y quiero invitarles para que abran la palabra de Dios, si la tiene por ahí a la mano. Abra la Biblia, la Escritura, en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 23. Dice la palabra: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante Jesús y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le respondieron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Muy bien, hermanos, entonces lo que quiero compartir con ustedes es: siempre que el ser humano desea llegar al poder o tener autoridad, dinero o fama, el problema no es querer tener eso. El problema es no importar los medios en que queremos obtener todas estas cosas. ¿Cómo llegar a tenerlo? Algunos llegan hasta decir: bueno, al fin justifica los medios. Y para obtener algo no les importa. No les importa lo que tengan que hacer. Este pasaje de la Escritura nos dice muy claramente, nos narra la historia de una mujer. Esta mujer era la madre de los hijos de Zebedeo. La Biblia dice que eran Juan y Jacobo. Jacobo era llamado también Santiago. Eran discípulos de Jesús. Cuando Jesús los llamó, ellos eran pescadores, lo mismo que su padre, Zebedeo. La esposa de Zebedeo se llamaba Salomé, y Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Entonces ya ustedes pueden mirar cuál era la relación que había entre ellos. Juan y Jacobo eran primos de Jesucristo. Por eso quizás esa cercanía, Salomé viene y le dice a Jesús: te pido que permitas que cuando estés en tu reino, entonces mi hijo Juan y mi hijo Jacobo, el uno esté a la derecha y el otro esté a la izquierda. Entonces, hermanos, lo interesante es que dice la palabra, dice que todos los apóstoles estaban pensando de la misma manera. O sea, no era solamente Juan y Jacobo los que pensaron en eso, ¿no? Yo quiero estar, cuando el Señor esté reinando, yo quiero estar muy cerca de Él. Eran todos, dice la palabra, dice que todos estaban pensando lo mismo. Es más, cuando ellos, los otros apóstoles, oyeron lo que Juan y Jacobo, o Salomé, la madre de Juan y Jacobo, le pidieron a Jesús, dice que ellos se molestaron, se enojaron, porque quizás Juan y Jacobo se les estaban adelantando a los deseos que ellos mismos tenían. Por eso, eso lo encontramos allí en Mateo capítulo 20, versículo 24 al 28. Dice: cuando lo oyeron los otros 10, dice, se enojaron contra
Juan y contra Jacobo. Entonces Jesús les dijo, mire, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de la humanidad y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas no será así entre ustedes, sino que el que quiera ser grande debe ser el servidor de todos los demás. El que quiera ser el primero tiene que hacerse siervo de sus hermanos. Y Jesús le dijo, como el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, en esta hora yo quiero compartir con ustedes 3 pruebas, las pruebas máximas que una persona puede enfrentar. 3 pruebas que Jesucristo tuvo que enfrentar. Y lo interesante es cómo las enfrentó. Y yo creo que esto nos da una gran lección de nuestra vida diaria. Cómo vamos a enfrentar las situaciones que diariamente se nos presentan. La primera prueba que Jesús tuvo que enfrentar es que él sabía que tenía que ir a la muerte. Dice la palabra que Jesús sabía que iba a morir. Es más, dice la Escritura que cuando fueron a Jerusalén, dice, endureció su rostro para ir a Jerusalén porque sabía lo que allí le esperaba. Él sabía lo que tenía que enfrentar, pero era tal la confianza que tenía en Dios, la seguridad que tenía, la firmeza de que él había venido a cumplir una misión y que nada, ni aun la muerte, le iba a apartar de ese propósito de venir a dar su vida en rescate por ti y por mí. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, bueno, ¿qué actitud tomaría usted? ¿Qué actitud tomaría yo frente a un momento tan difícil como la muerte, como el dolor, una enfermedad o la muerte de un ser querido? ¿Qué actitud tomamos? ¿Realmente entendemos que es el proceso de la vida, que todos tendremos un día que enfrentar la muerte, a menos que el Señor venga y estemos aún con vida? Pero todos en algún momento vamos a tener que enfrentar situaciones bien difíciles. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Tenemos el valor para decir, bueno, mi vida está en las manos de Dios? Yo confío en Él. Yo sé que en Él puedo tener esa confianza de que aún después de la muerte, como dijo en alguna oportunidad Job, digo, yo sé que aún después de la muerte Dios me va a levantar del polvo. ¿Es esa la convicción que tenemos? O de pronto, como yo he escuchado a algunas personas que reniegan contra Dios por una enfermedad o porque un ser querido ha partido, y se quejan y se lamentan y ven la muerte como un desastre. No, la muerte es algo natural, es algo que todos un día tendremos que enfrentar y debemos estar preparados para eso. La segunda prueba que Jesucristo tuvo que enfrentar fue el saber que uno de los suyos, uno que había estado, como dijo el mismo Señor Jesucristo, uno de ustedes que come conmigo en el mismo plato, que ha andado conmigo 3 años, me va a entregar. Era cuando ellos se preguntaban, Señor, ¿seré yo? Se preguntaban algunos. Y Jesús le dijo, al que yo le dé el pan mojado, ese es. Y Jesús tomó el pan y lo mojó y se lo dio a Judas.
Pero lo interesante es que los demás apóstoles no se dieron cuenta, no entendieron, porque quizás hubieran reaccionado contra Judas. Pero la Biblia nos deja ver claramente que Jesús en 3 oportunidades le dio a entender a Judas, le dijo: Judas, yo sé lo que tú vas a hacer. Cuando estaban unos días antes de llegar a Jerusalén, estando en Betania, en la casa de Marta, de María y de Lázaro, el que Jesús había resucitado, dice la palabra que María tomó un frasco de perfume de nardo de mucho precio y lo rompió y ungió los pies de Jesús. Y Judas, como era el tesorero y era el que guardaba el dinero que recogían, porque por 3 años el Señor Jesucristo pudo sostenerse de las ofrendas. Dice que habían personas, habían mujeres, habían personas importantes que respaldaban ese ministerio que Jesús tenía. Y dice que tomaba del dinero y robaba. Entonces Judas le dice: oh, qué desperdicio, ese perfume hubiéramos podido venderlo por un gran precio. Pero él no estaba preocupado por los pobres, estaba pensando en él mismo. Y Jesús le dijo: déjala, ella ha hecho esto porque se aproxima el tiempo de mi muerte. La segunda vez Jesús le dice a Judas: Judas, lo que tú vas a hacer, hazlo pronto. Jesús le estaba diciendo: Judas, yo sé lo que tú vas a hacer, me vas a entregar. Vaya y hágalo pronto. Pero lo tremendo de la palabra de Dios es que dice que Jesús dice: los amé, Padre, los que tú me diste. Dice: los he amado, los amaré hasta el fin, hasta el último momento. Ahora, ¿cuál sería nuestra actitud o cuál es nuestra actitud cuando una persona nos engaña, nos traiciona? Pedro, uno de los que decía que estaba dispuesto a morir por Jesús, lo negó 3 veces. Dice la palabra que cuando tomaron prisionero a Jesús, dice la escritura, todos salieron huyendo. Y luego Judas va y traiciona a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Qué haríamos nosotros o qué hacemos cuando alguien nos engaña, nos traiciona, nos miente? Cuando alguien es desleal con cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestra actitud? Mire que Jesús dice que lo amó hasta el fin. Jesús tuvo la oportunidad de decirle a los apóstoles: mire, Judas me va a entregar. Y quizás los otros hubieran reaccionado violentamente contra él, pero Jesús nunca lo divulgó. Pero sí le hizo saber que él sabía muy bien lo que él iba a hacer, a traicionarlo, a engañarlo, a entregarlo, a cambiarlo por unas monedas de plata. Pero la Biblia dice que lo amó hasta el final. Lo perdonó, quizás sin que tuviera la oportunidad de que Judas se arrepintiera, porque no quiso hacerlo. Tuvo la oportunidad de haber venido y decirle: Señor, perdóname. Aún estando en la cruz pudo haber venido y decirle: Señor, perdóname. Jesús lo hubiera perdonado. ¿Cuál es nuestra actitud frente a una persona que nos engaña, nos traiciona, nos roba o nos hace daño? Debemos aprender estas enseñanzas de Jesús. Y la tercera reacción de Jesús frente a lo que dice la palabra, dice que Jesús, sabiendo que muy pronto iba a tener todo el poder y la gloria, porque iba a regresar al Padre, porque iba a estar a la diestra de Dios el Padre para interceder por nosotros, como dice la palabra.
Sin embargo, él, a pesar de lo que sabía que iba a recibir, siempre vivió humildemente, dice la palabra, porque él era humilde, manso. No hubo otra persona, no habrá otra persona en el mundo con tanta humildad, con tanta mansedumbre, dispuesto a darlo todo por los demás. No reclamó sus derechos. Sabía que tenía que ir a la cruz primero, que él iba a recibir todo el honor y la gloria, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Dice, porque estando en toda su gloria a la diestra de Dios el Padre, sin embargo se despojó de todo eso y se hizo hombre y estuvo dispuesto a obedecer a Dios el Padre, a venir a cumplir esa misión, esa tarea de morir por usted y por mí, morir por la humanidad para traernos salvación y vida eterna. Dijo Jesús, aunque tengo todo el poder, sin embargo, él fue tan humilde, siempre demostró esa humildad con todas las personas. ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos diera el privilegio de tener poder, de tener autoridad? Quizás si tenemos recursos económicos, ¿cuál es nuestra actitud frente a las demás personas? De pronto de ser arrogante, de tratar a las personas con arrogancia o tratarlos mal. ¿Cuál es nuestra actitud? Ahora, ¿cómo demostró Jesús ese amor que sentía hacia la humanidad y específicamente hacia los apóstoles? Dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 13. El Señor Jesucristo le dio, mire, yo le doy un nuevo mandamiento. Juan 13:34. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado, que también ustedes se amen. Ahora, Jesús dice la palabra que en la última cena dice, tomó un recipiente con agua y se puso una toalla y tomó el lugar de un esclavo. Eso lo hacían los esclavos, lavar los pies a los invitados a una cena, lo hacían los esclavos. Por eso Pedro llegó a decirle, Señor, yo no voy a permitir que tú hagas eso. Jesús le dijo, si no lo permite, no tienes parte conmigo. Y luego Pedro le dice, bueno, Señor, entonces láveme todo. Digo, no, ya ustedes están limpios, solamente hay un área de su cuerpo que necesita limpieza y son los pies. Ahora, Jesús estaba demostrando que la mayor grandeza de una persona está en el servicio. Por eso les digo, mire, si ustedes entienden lo que yo he hecho en esta hora, si ustedes lo hacen, serán bienaventurados, serán dichosos. La grandeza de una persona está cuando sabe que hemos sido llamados a servir. No podemos demostrar el amor sino a través del servicio. Y el servicio, el amor a una persona se demuestra si hay realmente un corazón limpio. Por eso Jesucristo decía, bienaventurado todo aquel que tiene un corazón limpio. La limpieza de nuestra mente, de nuestro corazón. Para amar tenemos que estar dispuestos al sacrificio como lo hizo Jesús. Tenemos que estar dispuestos a dar lo mejor, no lo que nos sobra. Hay gente que regala lo que no le sirve, lo que le sobra. Dios lo dio todo por amor a ti y por amor a mí. Nos dio a su único Hijo, a Jesucristo, dice la palabra. Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Lo dio todo.
por amor. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer también lo mismo? Por eso yo les invito en este día, hermanos, para que pensemos cuál sería nuestra actitud frente a la muerte, el dolor o la pérdida de un ser querido. ¿Cuál sería nuestra actitud frente al engaño, a la traición, a que alguien hable mal de nosotros? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Dejarlo todo en las manos de Dios? ¿Perdonar? Recuerden que la palabra dice que debemos perdonar. Amar significa perdonar, significa servir, dar lo mejor. Que el Señor nos ayude en esta mañana, que el Señor nos dé la sabiduría para entender esta enseñanza de Jesús. Amado Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Te alabo, Señor, y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.